Buenas noches, como habíamos prometido conectarnos a las 7 de la noche para poder tener nuestro estudio bíblico como lo hemos tenido los jueves. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de usar estos medios electrónicos de los cuales nos permiten llegar hasta tu casa y aun cuando no estemos presentes en el local de la congregación, pero creo que a través del Espíritu Santo estamos conectados. Yo te recuerdo que el propósito de que lo que estamos haciendo en esta noche es para no perder la sintonía de la importancia de escuchar la palabra del Señor a través de la boca de tu pastor. La otra es la importancia de saber que Dios tiene propósitos y planes para nuestra vida, particularmente en tiempos difíciles. Yo creo que la parte más difícil o angustiante en lo que vivimos en estos momentos es que hay tanta información que en vez de animarnos nos desanima, en vez de hacernos ver a Dios grande, poderoso, capaz de detener cualquier situación, lo hacen mínimo, lo hacen más pequeño, lo hacen de alguna manera impotente. Pero es por eso que queremos una vez más abrir la palabra y animarnos juntos que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y no solo eso, sino también que su palabra tiene el propósito de animarnos, de fortalecernos y de estimularnos a seguir adelante en estos tiempos en los cuales nos encontramos viviendo. Hoy lo que vamos a hacer es, voy a pasar en alto el estudio de Proverbios capítulo 16 que hemos venido haciendo, y que te recuerdas que he estado hablando de la madurez, pero hoy vamos a hacer un alto y quiero invitarte a que vengas a Salmos, al capítulo 34, donde particularmente David va a contar una experiencia que él en su temprana edad, huyendo del rey Saúl, tuvo que experimentar la presencia de Dios a pesar de haber tomado malas decisiones. Si te recuerdas, David es este joven que en sus primeros años es pastor y Dios lo elige para ser el sucesor de Saúl. Sin embargo, cuando Saúl se da cuenta que es el que le están afamando, que él ha matado a 10,000 y Saúl a sus miles, entra celo en su corazón y decide particularmente hacerle daño a David. David vive una experiencia en sus primeros momentos de vida dentro del reino de Saúl, con una ansiedad y un temor de que Saúl quería matarlo. Sin embargo, llega el momento donde David toma la decisión de decidir huir de la presencia de Saúl y toma una decisión: si he de morir en manos de Saúl o he de morir en manos de los filisteos. Y él decide ir hacia los filisteos, y cuando llegan donde está el pueblo filisteo es reconocido. Yo diría que es bien difícil que el que mata gigantes sea pasado en alto. Dicho de otra manera, que es bien difícil que el hombre que demostró la fe suficiente de poder derribar al gigante Goliat haya pasado en alto dentro de un tumulto de gente que de alguna manera guardaba en su mente y en su corazón aquella experiencia donde el poderoso gigante cayó enfrente de todos ellos. David escribe el Salmo 34 en base a esa experiencia, en base a la experiencia cuando está en la presencia del rey filisteo y lo han descubierto, lo traen ante su presencia, y él ha decidido en ese momento hacerse enfermo mental. Deja caer saliva sobre su barba y escribe en las paredes, y de esa forma el rey filisteo lo saca pensando que nada más es otro loco que está dentro de su gobierno o de su reinado. El Salmo 34 nace en esta experiencia. Y lo que yo quiero particularmente en esta noche es hacer la misma invitación que el rey David hizo a aquellos que de alguna manera han tenido la experiencia de tener el poder de Dios sobre su vida, guardándoles, protegiéndoles y particularmente ayudándolas en los momentos donde nadie más les podía ayudar. El Salmo 34, quiero leer el versículo 1, solo voy a leer los primeros 3 versículos, y dice de esta forma: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos
aúna su nombre. ¿Sabes? Estas primeras expresiones que encontramos en el Salmo 34, que particularmente es la invitación de David para aquellos que de alguna manera han vivido esta clase de experiencia, les está invitando a que puedan unirse y tener de una u otra forma el sentir de adoración, de exaltación y de reconocimiento de quién ha sido Dios en los momentos difíciles para su vida. Particularmente el versículo 15 creo que establece la manera en cómo David puede mirar a Dios sobre todas las cosas. Yo quiero leértelo. Dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dicho de otra manera, David está diciendo: Dios está pendiente de las angustias, de las aflicciones de sus hijos y Él quiere ayudarles. Y creo que este es el corazón del Salmo. Yo creo que el corazón de este Salmo 34 es un Dios que está atento, que está en todo lugar, que es consciente de todo lo que está pasando, que está dentro de la casa de las personas, viviendo las experiencias, las angustias y dándose cuenta de lo que está viviendo cada persona y quiere ayudarles. Creo que esa es parte de esta realidad en la que nos encontramos viviendo. Creo que la angustia de la información, de tener más conocimiento de lo que implica este virus, que de alguna manera es invisible, que de alguna forma, aunque no se mire, pero se percibe, ¿verdad? Se percibe y particularmente deja en cada persona el rastro del temor, de la angustia, de la aflicción, de la impotencia que de alguna u otra forma se enfrenta al saber que de alguna manera no solo se está expuesto, sino también corre riesgo su vida. ¿Sabes? Yo creo que el miedo es como el polvo. El miedo, particularmente como el polvo, no lo miras, pero de repente, si tú puedes verlo de una u otra forma en tu ropa, lo que puedes es percibirlo a través de no sentirlo, sino de verlo. Y creo que el miedo es así. Creo que el miedo no lo puedes sentir particularmente como algo pesado, pero se hace presente. Lo que uno necesita es como quitarse el polvo, sacudirse. Y creo que es particularmente lo que este Salmo 34 presenta para aquellos que de alguna manera estamos interesados en reconocer que Dios es más grande que los problemas, que las angustias, que las dificultades, que lo que amenaza de alguna manera la estabilidad emocional, mental y espiritual de aquellos que creemos en Él. Por eso David en este primeros versículos lo que está pidiendo es a que los que se puedan unir a este sentir va a ser transmitido para aquellos que de alguna manera son mansos. Fíjate, el versículo 2 dice: en Jehová se gloriará mi alma, y lo oirán los mansos y se alegrarán. Es decir, que el propósito principal de estos primeros 3 versículos es la suma de la motivación de aquellos que han podido percibir a Dios en sus propias vidas y motivar a aquellos que de alguna manera se encuentran bajo circunstancias similares o quizás difíciles aún más de las que ellos han pasado, y les estimulan. ¿Sabes? Esta palabra manso tiene que ver con la flexibilidad, es decir, que son personas dóciles que pueden ser conducidas, y creo que la base de este salmo es esto, es la motivación en los tiempos difíciles, que Dios está dispuesto no solo a ayudarte, sino también a sacarnos de la dificultad, a ponernos en un lugar más seguro que particularmente solo en Él se encuentra. Es por eso que parte de lo que quiero decirte en esta noche tiene que ver con 3 elementos que yo hallo en el capítulo 34, del versículo 1 hasta el versículo 3. Creo que la primera motivación que David establece en este versículo 1 tiene que ver con alabar a Dios sin importar el tiempo en que uno se encuentra. Es decir, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará continua en mi boca. A veces pensamos que la alabanza es parte del estado de ánimo de las personas. Yo creo que muchas veces te has encontrado con ciertas alabanzas que te reaniman, que te estimulan, que te hacen pensar en lo que Dios puede hacer. Pero probablemente también has vivido la experiencia de que hay alabanzas que como que no te levantan, como que no te hacen despegar, que no te estimulan. Y a veces pensamos que la alabanza es lo que debería de estimularnos para extenderle a Dios verbalmente lo que de alguna manera sentimos. Pero sabes, no tiene que ver con eso, porque realmente uno es como
como el viento, ¿verdad? A veces es tan inestable, no sabes de a dónde viene y a dónde va. Así es uno. Realmente uno es tan inestable emocionalmente que cualquier cosa le puede motivar y cualquier cosa le puede desanimar. Puedes estar motivado, nomás te levantas, pero después que ha pasado el transcurso del día te encuentras desanimado. Es por eso que la alabanza no es parte del estado de ánimo de las personas, sino más bien de la actitud que tiene la persona en relación a Dios, a quien está cantando. Es por eso que el Salmo capítulo 34, en el versículo 1, está estableciendo la primera parte motivacional en relación a la declaración de la fe de David, particularmente detrás de la experiencia vivida ante un rey que tenía el poder de quitarle la vida a él. Y él dice, lo primero que está expresando es, voy a bendecir a Dios todo el tiempo, sin importar en cuál lo que me encuentre viviendo en él. Y creo que esa es parte de una actitud. Creo que independientemente de las circunstancias en las que nos encontramos, de las situaciones en las que de alguna manera tenemos que enfrentar, o del estado de ánimo de alguna manera te encuentras viviendo, o lo que de alguna forma te presiona, creo que la actitud es lo que determina la manera en cómo uno puede enfrentar las situaciones de vida en las que se encuentra. Y creo que la primera expresión tiene que ver con bendecir, y creo que sabes que la palabra bendecir tiene que ver con desear o decir cosas buenas. Y la alabanza tiene que ver con esto. Si te recuerdas, hay un texto en la Biblia, en Santiago, donde nos está motivando a unirnos juntos y alabar al Señor. Una característica de la presencia del Espíritu Santo y de la llenura del mismo sobre el creyente tiene que ver con las alabanzas. Es decir, que la alabanza no es el elemento que nos motiva, sino más bien es el elemento que declara la fe que tengo en Dios. Y la alabanza que de alguna manera se centra en el poder de Dios, en la autoridad que Dios tiene y particularmente de quién es Dios para ti y para mí o para todos aquellos que tenemos la fe en Cristo Jesús, es lo que determina nuestra actitud en los momentos en que vivimos. Y es por eso que David en este momento se encuentra estimulando el hecho donde él está diciendo hay que bendecir a Dios en todo tiempo, ¿verdad? En todo tiempo difícil. Mira, he dicho varias veces y te lo he dicho a ti en diferentes momentos, que este mundo no va a cambiar. Este mundo va cada día en deterioro y su deterioro cada vez se hace más visible y todos los que nos encontramos viviendo en este mundo vamos a ser afectados en este deterioro y particularmente lo que nos encontramos viviendo, ¿verdad? Nos encontramos viviendo ante una pequeña, yo diría un pequeño virus que no lo estoy desestimando, pero que de alguna manera a través del tiempo ha venido mutando y siendo fuerte y siendo el temor desde hace mucho tiempo. Sin embargo, Dios a través del tiempo se ha mostrado como el poderoso, como el fuerte, como aquel que de alguna manera detiene e impide lo que de alguna forma desanima la vida del creyente. ¿Y sabes qué es lo que nos reanima? Son las alabanzas. ¿Sabes? Lo que nos reanima, lo que nos reanima es el estado de ánimo que de alguna manera nos encontramos haciendo, ¿verdad? La palabra de Dios que cantamos, que exaltamos a Él, que vienes y la miras, particularmente cuando declaras que Dios es todopoderoso, es capaz de poder derribar las cosas que de alguna manera nosotros no lo podemos hacer, entonces nuestra fe se reanima, ¿verdad? Si te recuerdas, muchas de las alabanzas centradas en la Biblia es lo que determina también nuestro estado de ánimo. Y creo que particularmente esto viene a ser para ti y para mí, viene a ser el elemento esencial. ¿Por qué? Porque muchas veces la condición determina la adoración. Déjame mostrarte un texto en Salmo capítulo 137. En el Salmo 137 hay una expresión que es la que estoy buscando para que tú puedas mirarla, que es el estado de ánimo de aquellos que de alguna manera se encontraron viviendo la experiencia difícil detrás de la toma de Jerusalén y llevándolos hacia Babilonia. Te leo el versículo 1 del Salmo 137 y dice así: junto a los ríos de Babilonia
Allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunas de los cánticos de Sión. El versículo 4 dice: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra extraña? Ellos están diciendo, estos que me están llevando nos están pidiendo que ese estado motivacional que le caracterizaba al hebreo en su tierra de cantar las alabanzas y de exaltarle, ahora ellos le están de alguna forma haciéndole sentir mal. ¿Por qué no tienen esa misma motivación? ¿Por qué no se sienten de esta misma manera cuando se encontraban allá? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Ha cambiado el lugar o Dios ha cambiado? ¿Sabes? Realmente lo que cambia no tiene que ver con Dios. Cambia nuestro estado de ánimo cuando dejamos de percibir que Dios es todopoderoso y es capaz de poder sacar en cualquier circunstancia la vida de uno. Es por eso que la primera parte de este salmo, del Salmo 34, David está invitando en este momento a bendecir a Dios en cualquier situación que se viva, en cualquier momento que se enfrente, bajo cualquier circunstancia donde las personas estén pasando. Una de las características sobre las cuales David está invitándole es alabar a Dios. Yo creo que este es el mejor momento para decirle: Señor, te alabamos porque tú tienes el control de todas las cosas. Señor, te alabamos porque aun cuando la ciencia y las cosas que se están haciendo no están logrando el efecto que se tiene, pero sabemos que tú tienes el poder para detener todo eso. ¿Sabes? Yo creo que ese es un cambio de perspectiva. ¿Sabes? Yo creo que ese cambio de perspectiva se enfoca no en las posibilidades humanas, sino en las posibilidades de Dios. Y creo que esa es la parte que necesitamos recordar. Mira, Dios es capaz de quitar esto, no porque nosotros queramos, sino porque Él tiene el poder para hacerlo. Y creo que este cambio de perspectiva es lo que nos permite de alguna manera también afirmar nuestra fe. Afirmar nuestra fe en los tiempos en los que estamos viviendo, en los momentos en los que nos encontramos, en las circunstancias en las que de alguna manera el mundo entero está viviendo en estos momentos. Y sabes, yo creo que la mejor manera de poder hacerlo es declarando nuestra fe. Y creo que la mejor motivación de ello es alabar al Señor. Probablemente tienes una alabanza favorita, probablemente tienes una sección de algún canto espiritual cristiano que reanima tu fe, porque centra tu atención en lo que Dios es capaz y te distancia de las posibilidades humanas. ¿Sabes? Uno de los salmos interesantes en la Biblia, que de alguna manera se vuelve el salmo central dentro de ello, el capítulo 108, donde dice que es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. Creo que es parte de esta realidad, la motivación que tenemos en relación a la fe que tenemos en el Señor. ¿Sabes? La segunda parte que quiero que veas es el versículo 2. Y dice: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Entonces creo que este es una sección muy interesante, porque David lo que está expresando es el orgullo que siente, la jactancia que tiene ante Dios en su vida. Yo sé que muchos de nosotros huimos de esta palabra de orgullo, de jactancia, de sentirse uno... como decía, con el pecho inflado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces asociamos que el orgullo es malo. Obviamente el orgullo en ciertas formas evidenciado a través de la carne es malo, pero en este momento David no está hablando de su capacidad, sino está hablando de Dios en su propia experiencia, y está diciendo que lo que él siente en este momento hacia Dios es gloria. Se está gloriando no en sí, se está gloriando en quién es Dios. Y mira, creo que esta es parte bien esencial, porque uno de los factores de la motivación de la adoración tiene que ver con este elemento de jactarnos del Dios que tenemos. ¿Te imaginas esta imagen
que debería estar constantemente en nosotros ante las situaciones que de alguna manera quieren derribar nuestra fe. Dios abriendo el mar a través nada más de la directriz de Moisés, levantando su vara y hablando al mar que se divida. ¿Te imaginas esta imagen nuevamente que la Biblia nos regala al mirar a los hombres caminando alrededor de la tierra del muro de Jericó? Y solo con un grito los muros se caen al sonar las trompetas junto con el grito. ¿Te imaginas este elemento donde Josué va con todos los soldados y la gente en ese momento para cruzar el río Jordán, y en el momento en que los sacerdotes que llevan el arca pisan el lodo guanoso, ¿verdad? Se detiene el agua. ¿Sabes? Yo creo que es parte de la realidad sobre la cual de alguna manera hace hacia aquel que cree en Dios sentirse motivado y particularmente afirmado sobre quién es Dios en su propia vida. Es más, hay un texto en la Biblia y quiero que vengas, si quieres buscarlo conmigo, está en Jeremías en el capítulo 9. Jeremías capítulo 9, en el versículo 24. Es una expresión que aparece en este momento en Jeremías capítulo 9, versículo 24. Y oye lo que dice el versículo 24: mas alábese en esto el que se ha de alabar, que se hubiera alabar. Dice: en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Es decir, que una de las fuerzas sobre las cuales nuestra fe crece es en conocer a Dios, es conocer el Dios que tenemos. Y David está motivando en este momento a aquellos que de alguna manera, pobres espiritualmente, a través de esta descripción de mansos, les está animando a través de las experiencias de los demás a poder ellos fortalecerse en creer en Dios, particularmente sobre aquellas cosas que de alguna manera han sido la propia vivencia en la vida de cada uno de ellos. Y creo que esa es parte de esta realidad. ¿Sabes? Yo creo que la parte donde nos encontramos viviendo en este momento es recordar al Dios que tienes. No tienes un Dios minúsculo, no tienes un Dios pequeño y un mundo grande ante las adversidades que nos enfrentamos. Es un cambio de perspectiva lo que de alguna manera este salmo nos está presentando. Es mirar el poderoso gigante, como dice Jeremías más adelante. Es mirar al todopoderoso, al que es invencible, al que ha capacitado al ser humano como a David para derribar a Goliat, el imposible en ese momento de los hebreos. Y creo que eso es lo que necesitamos hoy en estos momentos. Necesitamos aferrarnos al Dios que creemos, al poder que tiene, a la capacidad ilimitada que le caracteriza para hacer las cosas. Necesitamos aferrarnos a ello. Y esa es una manera en cómo nuestra fe se declara. Esa es una manera también como se estimula a las personas para que puedan seguir adelante y particularmente en estos momentos difíciles. Mira, yo no estoy tratando de decir que no hagas esto, pero yo creo que muchas veces el estar pendiente de las noticias genera de alguna manera un desaliento. Yo creo que tú debes de oír las noticias, saber lo que está pasando, pero también a la misma vez hacer el equilibrio que también debes de poner a Dios como aquel que es capaz de poder controlar, sobrellevar y sacarte adelante de las situaciones en las cuales este mundo está viviendo. Y creo que eso permitiría no solo equilibrar las cosas, sino también nos permitiría a cada uno de nosotros tener la estabilidad espiritual que nos dé el ánimo para enfrentar la circunstancia, para encarar la realidad y para no retroceder.
Porque obviamente, ¿verdad? Yo sé que de alguna manera las cosas han estado alarmantes, sin embargo Dios está teniendo control y está mostrando su gracia sobre la vida de las personas. Y creo que particularmente hoy más que nunca, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, aquellos que te conocen, necesitan oír el Dios que tienes, el poder que tiene, la capacidad que tiene, y particularmente lo ilimitado que Él es ante las situaciones en las cuales se encuentra. ¿Sabes? La última parte de esto que quiero mostrarte tiene que ver con el versículo 3, y es engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Esta palabra exaltar, como la misma palabra que he venido mostrándote, bendecir, ¿verdad? Gloriarse, y ahora engrandecer y exaltar. Esta palabra tiene la connotación como el crecimiento de una planta. Es como el desarrollo de un bebé, ¿verdad? Es decir, que es un proceso que de alguna manera se va llevando poco a poco al punto que se hace visible. David en el versículo 3 está diciendo, engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. ¿Sabes? Yo creo que tiene que ver mucho con este elemento de testificar la fe. Yo creo que la única manera en cómo Dios puede pasar de lo emocional, de lo actitudinal en nuestra vida, de la parte interna en nosotros, es a través de la declaración. Es a través de cuando tú declaras a Dios con el poder que tiene y a la vez testificas del poder que puede cambiar las cosas, que de alguna manera ante las cosas de los demás o ante los ojos de los demás no pueden cambiar. Y creo que tiene que ver con testificar. ¿Sabes? Yo creo que esta es la parte vital donde David está cerrando esto. Es decir, necesitamos tener una actitud motivacional para alabar al Señor independientemente del tiempo que uno viva. Necesitamos tener este elemento que nos haga sentirnos orgullosos del Dios que tenemos, pero también en la última parte necesitamos abrir nuestra boca y testificar de Él, hablar de Él. Quizás tú dices, hermano, hoy cómo voy a salir, ¿verdad? ¿Cómo si ahora que nos están pidiendo que nos hagamos? No necesariamente tienes que salir. Yo creo que puedes de alguna manera compartir tu fe a través de lo que tú crees, a través de las personas con las que te conectas. Como digo, hoy estamos conectados a través de online. Y creo que tú también te puedes conectar con tus amigos, tus vecinos, tus parientes, tus tíos, tus amigos, mandándole texto. Y yo creo que sería una buena oportunidad cuando te comuniques con ellos, declarar tu fe, hablar del Dios que tienes, hablar de que esto no termina de la manera negativa como una historia, sino más bien como una manera totalmente diferente, positiva. Dios tiene el control. Y Dios nos va a sacar adelante, porque yo lo he vivido y porque lo he experimentado. Son palabras que tú puedes decir ante las situaciones en las que nos encontramos viviendo. ¿Sabes? Yo creo que este Salmo 34 suma la expresión motivacional que David quiere compartir a aquellos que de alguna manera no la han tenido. Pero por no tenerla, su estado espiritual decae. Y ¿sabes? Yo creo que Satanás puede tomar ventaja en estos tiempos. En estos tiempos donde no hay iglesia, donde particularmente quizás estás, déjame usar esta expresión, con mucha libertad, ¿verdad? Te puede causar también el hecho donde Satanás puede minar, puede tentar y puede desalentar. Es por eso que te quiero animar. Te quiero animar para que te centres en el Señor, para que tú le alabes a Él, para que te mantengas con el ánimo fuerte y grande de que Dios es todopoderoso y que esto te motive a hablar. Es por eso que nos gustaría, antes de terminar, orar y decirle al Señor que nos bendiga, que continúe bendiciéndonos, cuidándonos y ayudándonos. Déjame orar de esta manera. Señor, estamos dándote las gracias a ti porque tú has cuidado nuestra vida, porque has guardado a cada uno de nosotros y porque te has mostrado poderoso, grande, sobre todas las cosas. Es en este momento donde queremos exaltarte, Señor, tiempos difíciles, porque nos encontramos viviendo
una situación que está fuera del alcance de muchos, pero creemos que no está fuera de tu alcance. Hemos rogado por Gémez y San Jacinto que tú tengas control, que tú detengas este virus, que no entre a estos dos pueblos, que liberes a los pueblos alrededor y a las ciudades que están aquí, y que sanes, como dice un texto en la Biblia, sanes tu tierra, Señor, sanes a tu pueblo en esta condición. Te damos gracias, Señor, porque tú lo vas a hacer y porque creemos que tú eres capaz, poderoso. Sigue guardando nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hermanos en Cristo, en todas las partes donde se encuentran. Amén y amén. Sabes, antes de terminar, yo quiero recordarte que los domingos vamos a estar una vez más conectados a través de Facebook y el canal de YouTube. En el canal de YouTube quiero pedirte que vayas y te suscribas. Que te suscribas, que le des like, pero que también toques la campanita para que eso también te indique cuando estamos conectados o cuando hay una información que vamos a estar dejando en el canal. Te doy gracias por la atención, por la oportunidad que nos has dado de estar de esta manera y quiero una vez más recordarte, tenemos un Dios que sobrepasa todas las cosas. Y esta no es algo que no va a dejar de mostrar el poder de Dios. Al contrario, es donde Dios puede ser glorificado a través de la declaración de fe, a través de la actitud de alabanza y particularmente a través del orgullo que sentimos del Dios que tenemos. Dios te bendiga.